Bien, en primer lugar, buenas tardes a todos. Seguramente pues, sería un tanto pedante o inoportuno pues, decir, como aquello que dijo Francisco Umbral una vez, aquello de he venido a hablar de mi libro, ¿no? En este caso, pues, del libro que tengo aquí, La independencia del Paraguay no fue proclamada en mayo de 1811. Digo que sería un poco pedante pues, porque, en efecto, el tema del que habla mi libro pues, no es un tema, digamos, particular o deístico, sino que es un tema que el materialismo filosófico que en esta fundación se ha analizado y se ha trabajado sobre él durante mucho tiempo, es un tema que es muy importante para este sistema, que es el tema de los bicentenarios de independencia y de formación de las repúblicas hispanoamericanas. En este caso, pues de la República del Paraguay, que analiza mi libro, digamos, más por la vía del ejercicio que de la representación, pero que de alguna manera pues, este sistema está presente en él. Es un libro que publiqué pues, en el país del que habla, de Paraguay, hace ya 2 años, y que tuve el privilegio de presentar este año. Justamente, y esta es la ocasión pues, que se me presenta y se me brinda para hablar de este tema, justamente el sábado pasado, el 12 de octubre, se cumplieron 200 años de la proclamación de la República del Paraguay. Proclamación que no dice nada o no anula nada pues, el bicentenario de independencia que se celebró en 2011, tomando como referencia pues, una revolución que tuvo lugar durante el 14 y 15 de mayo de 1811 y que todos los historiadores más o menos oficiales, por así decir, interpretan como la independencia. Claro, entonces, ¿qué añadiría pues, la celebración de un bicentenario de proclamación de una república? En principio parece que nada. Y de hecho, pues lo que han sido los fastos de hace 2 días pues, no fueron realmente gran cosa comparados con los de hace 2 años. Se descubrió una placa, se hicieron algunas exposiciones, hubo algún mensaje a la nación del presidente de la República, pero poco más destacable. Hay que decir además pues, que el 12 de octubre, que es una fecha tan importante pues, para España y las repúblicas hispanoamericanas, ¿no? El Día de la Hispanidad, no se celebra en Paraguay normalmente. De hecho, ni siquiera figura como tal en el calendario, no aparece como una festividad, ni siquiera como la festividad del Pilar. Puede ser alguna festividad local de alguna localidad como Pilar, que se fundó precisamente en homenaje pues, a la Virgen, pero no es un día especial. Entonces, esta es una paradoja de inicio que en esta conferencia vamos a intentar resolver, pues analizando lo que fue podríamos decir, el 14 y 15 de mayo de 1811 y todo el proceso que después llevó a la formación de la República del Paraguay en el sentido que hoy entendemos. Claro, lo que era Paraguay, pues en los últimos años del Imperio Español, pues era una provincia dentro del Virreinato del Río de la Plata, que se había fundado en 1776, segregado pues, de lo que era el originario Virreinato del Perú, una provincia pues, que había ido perdiendo mucho peso a lo largo de la historia, en detrimento pues, de Buenos Aires, que era la capital virreinal, y precisamente pues, en el Río de la Plata, pues, en los años 1806 y 1807, sucede un acontecimiento que es muy importante para entender todo este proceso, que son 2 invasiones de parte de la escuadra británica, primero de Buenos Aires y después de Montevideo. Invasiones donde el virrey, duque de Sobremonte, pues, no había hecho fuerza, de hecho había salido huyendo. Entonces los criollos, los españoles americanos, como decía Feijóo, se encargaron de la defensa y de la reconquista de Buenos Aires primero y Montevideo después. Entonces aquella fue una situación que dejaba al virreinato acéfalo, es decir, sin gobierno, situación que después de la contienda corrigió el capitán de navío francés al servicio de España, Santiago Liniers. Liniers, que fue visto posteriormente como afrancesado, se le quitó de en medio, y entonces las autoridades españolas que había entonces en plena guerra de independencia, el Consejo de Regencia, que diríamos, mandó a Buenos Aires a Baltasar Hidalgo de Cisneros, como nuevo virrey. Virrey pues, que fue bastante desastroso, por lo que se dice,
y que propició que los propios criollos españoles americanos de Buenos Aires convocasen el 22 de mayo de 1810 un cabildo abierto, según era costumbre, según decía la legislación vigente entonces. Entonces, allí varios de los próceres, tales como Juan José Castelli, Manuel Belgrano o Cornelio Saavedra, discutieron la situación. La tesis fundamental es que el Consejo de Regencia que se había fundado después de disolver la Junta Central de Sevilla, ¿no?, por el avance de las tropas napoleónicas, no representaba pues, a los territorios americanos, no era legítimo, no había sido elegido por el pueblo en América, en los cabildos, y por lo tanto no había ninguna necesidad de obedecerle. Y entonces, 2 días después, la noche del 24 al 25 de mayo de 1810, se decide que Hidalgo de Cisneros debe de abandonar su puesto de virrey y en su lugar se convoca pues, una junta en defensa de los derechos de Fernando VII, que es lo que luego en el 2010 se celebró como bicentenario de la nación argentina, y que no lo era. Aquí sobre estos temas pues, se ha tratado mucho. Hay que recordar, pues hace 2 años, las 2 lecciones de Luis Carlos Martín Jiménez sobre América, fenómeno y realidad, donde habla pues, de lo que sucedió pues, en la independencia americana, de cómo realmente lo que se entiende hoy día como bicentenarios de formación de las naciones hispanoamericanas no eran tales, sino que eran juntas en defensa de los derechos de Fernando VII. No había tal máscara de Fernando VII, ¿no?, como dice John Lynch, no era una declaración hipócrita, no, o sea, era una declaración según la legislación vigente que se basaba pues, en los tratados escolásticos de Suárez, ¿no?, el de Legibus, el Defensio Fidei, donde se decía que la sociedad política, bueno, en el fondo era la Iglesia, pues era la depositaria del poder político, y que solo reconocía al monarca, o sea, solo se le cedía el poder mientras el monarca cumpliera una serie de condiciones, ¿no? Pues fuera un monarca según las normas cristianas. Pero en ausencia del monarca, pues el poder era devuelto al pueblo. Claro, el pueblo que estaba representado en las instituciones reales, los cabildos. Entonces, en este caso, pues lo que se hizo en Buenos Aires fue eso, pues, el poder del rey ya no estaba presente, entonces, al igual que en España se habían formado juntas en defensa de los derechos de Fernando VII, en América se fue haciendo lo mismo, ¿no? También se hizo pues, en la Capitanía de Venezuela, en Nueva Granada. Entonces, en el Río de la Plata, en Buenos Aires sucedió esto el 25 de mayo de 1810. Esto pues, provocó evidentemente respuestas en todo el virreinato, concretamente pues, en Asunción, que era la capital de la provincia de Paraguay. Un mes después, el gobernador español Bernardo de Velasco llamó a cabildo abierto y dijo pues, que no se iba a reconocer a la Junta que se había proclamado un mes antes en Buenos Aires, se iba a mantener pues, la adhesión al Consejo de Regencia, pero que no, vamos, eso no negaba pues, cualquier tipo de relación con esa otra Junta. Sin embargo, pues, en Buenos Aires la idea era hacerse valer como autoridad en todo el virreinato, que es la idea, en el fondo, del uti possidetis, ¿no?, que lo que era, pues así ha de seguir, ¿no? Entonces, como Buenos Aires era capital virreinal, aunque se produjera pues, la caducidad del poder español, Buenos Aires podía seguir ejerciendo pues, ese dominio. Y en virtud de ello, enviaron a Manuel Belgrano con una expedición de unos 700 hombres hacia Asunción para que se reconociera la autoridad de Buenos Aires. Resulta pues, que los paraguayos pues le hicieron frente y le derrotaron 2 veces. Una fue en enero de 1811 en Paraguarí, y después ya cuando se batía en retirada en Tacuarí le volvieron a derrotar. Los generales Cabañas y Gamarra pues fueron los protagonistas de estos encuentros. También llama la atención pues, que el gobernador español Velasco, pues, que era de Villadiego, de Burgos, pues siguiendo la tradición de su pueblo tomó las de Villadiego, es decir, huyó. No quiso plantear batalla y huyó. Después volvió a la capital e intentó pues, apropiarse de alguna manera de la victoria, pero ya la invasión de Belgrano pues, ya le hizo desconfiar pues, de sus fuerzas. Y entonces, al parecer, intentó trabar una amistad pues, con el Brasil, o sea, con Portugal, para la defensa pues, frente a Buenos Aires. Aquello, pues, al parecer,
fue entendido pues como una especie de traición, como que intentaba entregar la provincia pues al enemigo. Aunque de hecho ya en el propio Buenos Aires, algunas discusiones de Belgrano y Pueyrredón sobre la caducidad del poder español, de lo que significaba, les había llevado a postular que lo que había que hacer era una nueva España con una monarquía. En este caso habían pensado en Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII y estaba casada con Juan VI de Portugal. Entonces, claro, era una monarquía ya independiente de España y de Portugal, o sea, era una especie pues, de nueva España, ¿no? Pero el caso es que no fue bien entendido pues, esta maniobra de por la élite asuncena, y entonces se empezó a preparar un golpe contra el gobernador que se consideraba traidor. Y de hecho pues, hay un relato sobre el particular de un teniente de dragones portugués, José de Abreu, donde cuenta pues, que ya se estaban preparando todo para hacer para el refuerzo mutuo de posiciones, y que a él le habían encargado enviar unas cartas a su superior, que estaba al otro lado de la frontera, y el 14 de mayo, ya a la tarde, pues empieza a escuchar una especie de alboroto, y entonces los soldados que están en el cuartel justo enfrente del gobernador, del palacio del gobernador, se han atrincherado. Los capitanes Pedro Juan Caballero y Turbe, pues que son las autoridades máximas allí, empiezan pues, a mandar una serie de misivas, ¿no? Empiezan a intercambiarse misivas y le dicen a Velasco que no le permita salir a Abreu con las cartas, que las destruya y que entregue todo el poder. Entonces, así se pasan toda la noche, digamos, y entonces ya en la madrugada del 15 de mayo, Velasco pues, se rinde, entrega las llaves de los tesoros, ¿no? De la gobernación y todas las dependencias, y entonces, 2 días después, el 17 de mayo, se forma una junta con el siguiente triunvirato: el propio Velasco, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, del que habrá que hablar mucho aquí, y el capitán español Juan Valerian Ceballos. Una junta que se declara en nombre de la soberanía de Fernando VII. Es decir, que ahí no hay ningún tipo de independencia. Y todas las discusiones que existen, o mejor dicho, pues aceptaciones sobre del hecho de la independencia en ese 1811, hablándose pues, eso, en los mismos términos que señalé hace un momento, de que es una declaración hipócrita, de que en realidad pues, se buscaba ganar tiempo y otras justificaciones ad hoc, pues en el fondo no tienen sentido. Es decir, los documentos pues, dicen lo que dicen, no hay que hacer juicios de intenciones psicológicas. Y entonces, este es el primer hecho del que estamos hablando aquí. O sea, el 14-15 de mayo de 1811 se produce una revolución de la élite asuncena en contra pues, de las autoridades españolas, que se las consideraba traidoras, como en otros sitios, como el propio Buenos Aires, y se proclama una junta en defensa de los derechos de Fernando VII. Digamos que esto no se queda aquí, puesto que un mes después, el 17 de junio, pues se forma una especie de congreso donde pues, se anula pues, el reconocimiento al Consejo de Regencia, se retira ya Velasco pues, de la Junta y se firma una serie de disposiciones, entre ellas pues, la de enviar al doctor Francia como diputado pues, a un presunto congreso que se va a celebrar en Buenos Aires. Hay que decir también, pues, como han señalado algunos autores, tal es el caso pues, del historiador Efraín Cardoso, que aparte de historiador era político. De hecho, pues él estuvo por España y él tuvo contacto con Menéndez Pidal y otros historiadores pues, de mediados del siglo XX. Pues él señala que lo que fue esa revolución fue una especie pues, de golpe precipitado, puesto que ellos tenían la pretensión de hacer estallar el golpe el 25 de mayo de 1811, es decir, justo un año después que el golpe que se produjo en Buenos Aires. De hecho, pues, la principal fuerza militar, que era la del teniente coronel Fulgencio Yegros, pues no se encontraba en Asunción en ese momento, sino retirado, porque pensaban que habría una lucha en el interior muy fuerte contra los que habían sido los héroes frente a Belgrano, y se pensaba en el 25 de mayo pues como una especie de imitación de lo de Buenos Aires. Y de hecho, la primera idea, pues, que surge en ese congreso de lo que son no solo Yegros, sino
pues otros como Mariano Antonio Molas o Fernando de la Mora, que eran personajes muy ligados pues, a la élite de Buenos Aires. Incluso algunos habían estudiado, bueno, habían trabajado en el bufete de Castelli, uno de los adalides del mayo del 1810. O sea, la idea era mantenerse en la órbita de Buenos Aires, de todos ellos. De todos, menos del doctor Francia. Un personaje que es fundamental en esta historia y que podríamos decir que fue el que propició pues, todo el proceso que llevó a la formación de la República del Paraguay en el sentido independiente que hoy se conoce. Este pues, es una persona que nació en 1766, que estudió en la Universidad de Córdoba, que era uno de los centros fundamentales de la Compañía de Jesús en América. No se sabe muy bien si había estudiado filosofía, artes o derecho, se dice que era doctor en teología. Prácticamente toda la documentación se perdió varios años después de su muerte en la Guerra de la Triple Alianza, puesto que en esa contienda Paraguay quedó arrasado, Brasil y Argentina pues lo destruyeron prácticamente todo, entonces mucha documentación fue o bien quemada o bien expurgada. Entonces luego los distintos historiadores paraguayos tuvieron que acudir pues, al Archivo de Indias a Sevilla, a Río de Janeiro y a otros sitios para poder ir recuperando de a poco toda esa documentación. Entonces hay bastantes lagunas en la biografía del doctor Francia, pero se sabe que estudió allí, en la Universidad de Córdoba, que fue juez y alcalde de primer voto en el Cabildo de Asunción, que era un personaje pues, muy prestigioso, con mucha ascendencia entre la gente corriente incluso, conocido pues, por su justicia y su equidad, y que había sido nombrado como uno de los 3 representantes del Virreinato del Río de la Plata para las Cortes de Cádiz. Obviamente sabemos que no viajó, incluso le querían mandar a él como representante de la provincia a un futurible congreso que se iba a celebrar en Buenos Aires. Pero el doctor Francia, digamos que sorprendió a todos, puesto que fue el que propició la ruptura con Buenos Aires. Ruptura que de alguna manera pues, tuvo sus peculiaridades, puesto que ya el 20 de julio de 1811, el doctor Francia pues, firma como miembro de ese triunvirato, bueno, ya con Yegros de la Mora y el propio Francia a la cabeza de la Junta, pues el doctor Francia envía a la Junta de Buenos Aires la siguiente nota, donde se cuentan las intenciones pues, de la Junta Gubernativa de Asunción. Siempre se insiste en la fidelidad a Fernando VII, constantemente, vamos, eso durante esa época siempre aparece en los documentos. Pero se dice lo siguiente también, que es un detalle que ha de tenerse muy en cuenta. Dice la nota: la confederación de esta provincia con las demás de nuestra América, y principalmente con las que comprendía la demarcación del antiguo virreinato, debía de ser un interés más inmediato, más asequible y por lo mismo más natural, como de pueblos no solo de un mismo origen, sino que por el enlace de particulares y recíprocos intereses, parecen destinados por la naturaleza misma a vivir y conservarse unidos. Esta nota, pues realmente pues es el primer proyecto de unidad continental. Es la primera vez que se menciona nuestra América en este contexto, y de ahí pues derivará todo el plan que el doctor Francia llevará a cabo por encima de los demás próceres de la independencia, si se quieren llamar así, porque realmente, yo lo dije más de una ocasión cuando presenté mi libro, es que no hay tales próceres de la independencia, puesto que el primer objeto era mantenerse en la órbita de Buenos Aires, y el doctor Francia, que propició la independencia después, como veremos, pues precisamente rompe con los otros y rompe con Buenos Aires. Entonces pues no hay una unidad de próceres que hubieran pensado en la independencia previamente, no, esto es un proceso mucho más complicado. Y es más, después de esta nota, Buenos Aires envía una misión diplomática, diríamos ya no una misión para imponer la paz, sino una misión de paz, diríamos en nuestros días, capitaneada pues, por el doctor Vicente Echevarría y por Manuel Belgrano. Entonces, estos dos firman junto a la Junta Gubernativa de Paraguay un tratado de comercio y de amistad entre ambas juntas el 12 de octubre de 1811. O sea, el día de la efeméride pues, del descubrimiento de América,
se firma este tratado, curiosamente. Obviamente, pues con la misma orientación de la unidad continental, porque no puede haber otra. Sin embargo, pues la propia dinámica pues, de los compañeros de viaje de Francia pues, era, como yo he dicho, pues, mantenerse en la órbita de Buenos Aires. Entonces, el doctor Francia mostró pues, cierto descontento y se alejó hasta 2 veces durante un año de la Junta. Se alejó, pero digamos que mantuvo ahí sus contactos. El capitán Juan Valeriano Ceballos, del que hablé antes, pues era, digamos, sus ojos, ¿no? en aquel contexto, y se encargaba pues, de torpedear todas las acciones del Yegros, Pedro Juan Caballero de la Mora y todos los que fueron formando pues, las distintas juntas y triunviratos en el sentido pues, romano, ¿no? de la época de los últimos años de la República, que dan el paso al imperio, ¿no? Curiosamente, pues en imitación de aquello, pues se hablaba de triunviratos también en Buenos Aires, en muchas partes. También se hablaba de la dictadura, del consulado, como veremos a continuación. Y entonces, digamos que tras este tratado, pues llega lo que suele suceder con los tratados, que se incumplen. Entonces, Buenos Aires, que desde hace ya mucho tiempo pues había utilizado su preponderancia, ¿no? al estar en la desembocadura del Paraná, situada, y controlar el comercio, había aprovechado pues, para cobrar gravámenes excesivos a las ciudades del interior, a las provincias. Entonces, aquello que se había intentado evitar con el tratado pues, era sistemáticamente ninguneado. Entonces, pues, una serie de misivas cruzadas pues, hablaban pues, del desencuentro, ¿no? entre ambas juntas, y entonces, pensando en hacer una especie de asamblea, o sea, de congreso de Provincias Unidas del Río de la Plata, que después se celebrará en 1816, pues Buenos Aires envía una nueva misión diplomática a Asunción, esta vez capitaneada por el doctor Nicolás de Herrera, con el objetivo pues, de que Paraguay se avenga a auxiliar a Buenos Aires y de que además pues, aporte a la causa y que mande diputados. Entonces le dice que tiene que conseguirlo como sea. Entonces llega allí en 1813, habla con el doctor France, con los miembros de la Junta, y entonces más o menos pues, se le da a entender que sí, que están dispuestos a colaborar, pero bajo la condición de que pues, en nombre de la democracia pues, hay que convocar un nuevo congreso, y después de ese congreso pues, ya se le dará una respuesta positiva. Entonces se convoca en septiembre de 1813 un congreso en el convento de la Merced, que reúne pues, a unos 1000 representantes de toda la provincia. Y entonces allí sucede pues, algo totalmente imprevisto, al menos para la óptica del doctor Herrera, y seguramente también para nuestra óptica 200 años después. Y, hay un relato muy curioso pues, de 2 naturalistas suizos, Juan Renger y Marcelino Longchamp, que acudieron a Paraguay, pues como acudió pues, el francés Bonpland a la Gran Colombia de Simón Bolívar, ¿no? Un poco pues, atraídos por lo que estaba sucediendo allí y querían estudiar la flora del lugar. Y entonces ellos, aunque no estuvieron en 1813, pues estuvieron ya en 1819, 6 años después, y hablaron pues, con gente que vivió aquello, y más o menos pues, cuentan un relato pues, un poco prejuicioso, ¿no? por esa idea de que tienen los calvinistas pues, de los católicos. Entonces es un relato curioso, ¿no? Porque por un lado se quiere cambiar el gobierno, digamos, del triunvirato de la Junta por un gobierno, digamos, más en serio. Entonces, claro, ellos siguen manteniendo la adhesión a Fernando VII, y entonces se dice, claro, esto es una monarquía, tenemos que pasar a la república. Entonces, claro, ¿qué era una república? ¿Cómo se gobernaba? Claro, ahí nadie sabía realmente cómo era aquello, ¿no? Entonces alguno invocó la historia de Roma de Rolling, ¿no? Que era muy famosa en tiempos, y entonces leyeron aquello pues, de los cónsules, ¿no? Que el triunvirato se pasaba a los cónsules. Entonces, al parecer, prepararon 2 sillas de cuero, y en una grabaron el nombre de César y en la otra de Pompeyo. Entonces, el doctor Francia, que conocía la historia, se sentó en la de César, y Fulgencio Yegros, que era su máximo rival, por así decir, se sentó en la de Pompeyo. Y claro, aquel detalle, nimio en principio, pues determinó después el reparto del poder, en el fondo. El caso es que en ese congreso, al finalizar ese congreso, pues se proclama
la República del Paraguay, la primera República del Sur, es decir, la primera república independiente de América, o al menos así se entiende, y entonces al doctor Nicolás de Herrera pues se le deja sin unión, sin alianza, sin tratado, como dicen varios historiadores. Entonces, claro, después de aquella declaración tan sorprendente, puesto que se pensaba pues, que la provincia no iba a rechazar los auxilios de Buenos Aires, se suponía que iban a mantenerse en la órbita de Buenos Aires, pues habló con el doctor Francia, Herrera fue reproduciendo observaciones que luego iba enviando, y entonces pues, una de las últimas observaciones que reproduce pues, es seguramente pues, lo más sorprendente de todo el proceso. Porque bueno, dice que habló por última vez con él el 27 de octubre de 1813, y entonces Francia se acerca a él para convencerle de que la independencia del Paraguay es un bien para la causa americana, literalmente. Dice, me aseguró que era imposible ejecutarlo, el auxilio a Buenos Aires, en las circunstancias actuales, pero que él haría lo posible para realizarlo, viviendo vuestra excelencia en la seguridad de que la provincia no abandonaría jamás la causa de la libertad que ha proclamado, mientras él exista en el mando que se le ha conferido. Entonces ya directamente el doctor Francia dice esto. Yo creo, no sin fundamento, que las proposiciones de Francia no tienen otro objeto que ganar tiempo. Este hombre, que imbuido en las máximas de la República de Roma, intenta ridículamente organizar su gobierno por aquel modelo, me ha dado muchas pruebas de su odio a Buenos Aires. Él ha persuadido a los paraguayos que la provincia del Paraguay por sí sola es un imperio sin igual, que Buenos Aires la adula y lisonjea porque la necesita, que con el pretexto de la unión, Buenos Aires trata de esclavizar el continente sudamericano, que los pueblos del virreinato han sido violentados para el envío de sus representantes al Congreso de Buenos Aires, que todas nuestras ventajas son supuestas, y hasta en sus contestaciones manifiesta su rivalidad, pues jamás se me ha reconocido como enviado del Supremo Poder Ejecutivo de las provincias del Río de la Plata, sino como a un diputado del gobierno de Buenos Aires, ni a vuestra excelencia, se refiere pues a Pueyrredón, si no me equivoco, que era el que mandaba en el Triunvirato de Buenos Aires, se le atribuye otra autoridad. En el sobre del oficio que incluyo se titula El Paraguay, la primera república del sur, suponiéndose el único pueblo libre, con otras puerilidades que manifiestan el desorden de las cabezas que aquí mandan. Claro, esto es una manifestación sorprendente, ¿no? Claro, pero dice mucho en la línea de lo que hemos sostenido, pues, en este tema de los bicentenarios, que en el fondo, pues estas declaraciones de independencia, pues no son de naciones ya conformadas frente a otras, sino que son declaraciones de independencia de todo el continente americano, de nuestra América. Igual que la proclama de Dolores, de Hidalgo y de Morelos, o el imperio de Iturbide, ¿no?, de la América Meridional. Pues en ese sentido, pues la proclamación en un 12 de octubre de 1813, además, de la República del Paraguay, pues es la proclamación de una república, pues que es como la Gran Colombia de Simón Bolívar, ¿no?, que es una república que no renuncia a aglutinar en torno a sí, dice, bajo un plan federal, pues a todo el continente americano. Claro, una proclama así, pues sorprende, digamos, ¿con qué autoridad se proclama esto así? Pues cabe suponer pues, que en virtud de un hecho histórico, puesto que en los comienzos de lo que fue la conquista de América, la ciudad de Asunción fue fundada pues, en 1537 y desde ella se lanzaron multitud de expediciones para fundar otras ciudades. Es decir, durante el siglo XVI, pues Asunción fue la punta de lanza para fundar Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra, Corrientes y otras muchas ciudades en todo el hemisferio sur, que era una manera también, con esas colonizaciones, de ir garantizando pues, los límites del Tratado de Tordesillas. Paraguay se decía que era la provincia gigante de Indias, puesto que no tenía unos límites definidos, y entonces, históricamente, Asunción era conocida como madre de ciudades. Entonces, después, lo que fue la provincia y la ciudad, su capital, decayó pues, cuando en 1617 se dividió, por un lado, la provincia de Buenos Aires y por el otro la provincia de Paraguay.
decayó aún más con la fundación del Virreinato del Río de la Plata, donde Buenos Aires pues, mostraba todo su poder al resto de las provincias del Virreinato. Y entonces, cabe suponer, por lo menos en el sentido pues, que atribuimos nosotros a los planes y programas históricos, que una provincia tan modesta entonces como Paraguay, o una ciudad también modesta, pese a esa situación, pues toda la historia que arrastraba pues, de madre de ciudades, incluso de haber sido territorio de frontera pues, frente a las invasiones de los bandeirantes del Brasil, y que habían servido para mantener el territorio, para mantener las fronteras realmente, toda esa tradición de territorio de frontera, de colonización, pues, como diría Augusto Rabastos en Yo el Supremo, un poco en parodia, pero con un punto de verdad, pues si a través de Asunción empezó la colonización, pues ahí también podría empezar la descolonización o la caducidad del poder español. Y de hecho, pues en el derrumbamiento del virreinato no era tan descabellado pensar pues, que otras partes suyas que no fueran Buenos Aires pues, pudieran tomar un peso histórico distinto, ¿no? Pues, esto podría ser incluso ya como lo que pasaba con la doctrina Monroe, ¿no? En Estados Unidos, que Estados Unidos al principio planteó la doctrina de Monroe, ¿no? Para decir que América era de los americanos, un poco en un sentido defensivo, ¿no? Para decir que cesase la colonización europea, que los ingleses, los franceses, los españoles no intervinieran en América, un poco en retirada, ¿no? Pero luego ya la doctrina de Monroe se convirtió pues, en una doctrina de carácter imperial, ¿no? América para los americanos del norte, ¿no? Pues un poco cabe entender este proyecto así, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a plantear eso de un imperio sin igual o menospreciar a Buenos Aires en supuesta desventaja? Pues solamente desde este postulado. Y de hecho, pues el doctor Francia pues es el prócer genuino de la libertad americana, diríamos. De hecho, hay una divisa en Asunción que dice madre de ciudades, cuna de la libertad americana. Y de hecho, pues el 12 de octubre, claro, es que ¿cómo se puede interpretar el 12 de octubre? Pues no se puede interpretar más que de esta manera. Y es más, una vez puestos en esta situación, en la que del triunvirato se pasa al consulado, pues el doctor Francia pues dejó todo dispuesto para que después de un año, cuando cesaba el gobierno consular, pues se volviera a plantear la necesidad de otro gobierno o de reelegir cónsules. Entonces el doctor Francia planteó la dictadura. O sea, dijo, pues ya que estamos siguiendo las máximas de la República Romana y viendo pues que en el exterior pues Artigas, en la banda oriental, está hostigando nuestras fronteras, las débiles fronteras que se podían trazar entonces, que Buenos Aires no quiere saber nada de nosotros más que para dominarnos, pues entonces la situación pide la dictadura, ¿no? Entonces él fue elegido por el Congreso otra vez reunido el 12 de octubre de 1814, dictador, en el sentido pues, de Sila, de Cromwell, o incluso pues, de Simón Bolívar, que también se hizo elegir dictador, ¿no? Como decía Chávez, ¿no? Yo me proclamo dictador con las leyes habilitantes para durante 6 meses pues, llevar a cabo toda una serie de iniciativas de gobierno sin que el Parlamento pues, me entorpezca. Pues el doctor Francia se proclamó dictador democráticamente. Primero dictador temporal, puesto que la dictadura se entiende como algo temporal, ¿no? Y 2 años después ya se proclamó dictador perpetuo, en 1816. Cerró el Congreso y no se volvió a convocar en toda su vida. Y eso es lo llamativo de toda esta situación, claro. Se proclama dictador de una república, además, que tampoco se constituye como tal, ya no solo en el sentido histórico de la sístasis, sino que en 1813, como república, bueno, lo que se proclama entonces es un reglamento de gobierno, ¿no? Hay una serie pues, de puntos, de artículos que hablan del buen gobierno de los cónsules, de los temas militares, pero que no es una constitución propiamente dicha, de una nación ya delimitada perfectamente frente a otras. Claro, no se podía en ese contexto. Y es más, el Tratado del 12 de octubre de 1811, como dice Efraín Cardoso y como reconocen prácticamente todos los historiadores, no fue derogado. De hecho, pues ya en tiempos de Carlos Antonio López, ya 9 años después de muerto Francia, en 1849,
Carlos Antonio López, se entrevistó, bueno, mandó una serie de misivas al gaucho Rosas, que era el que mandaba entonces en Buenos Aires, y seguía invocando pues, el Tratado de 12 de octubre de 1811. O sea que realmente la perspectiva del doctor Francia y de esa república de la que se han conmemorado hace 2 días 200 años es la de mantenerse pues, en el contexto americano. Es una república que busca aglutinar en torno a sí a América, pues como fueron prácticamente todas las declaraciones de independencia de esa época. No es la de una república ya definida frente a Brasil o Argentina. No. Tiene otro sentido completamente distinto. Claro está que en ese momento pues, la naciente república no disponía de medios para llevar a cabo ese plan. De hecho, pues estaba el río Paraná, pues, que era una especie de frontera natural pues, con la provincia de Buenos Aires, y el hacer del Gervasio Artigas, el gaucho Artigas, protector de los pueblos libres en la banda oriental, pues tampoco daba muchas posibilidades, y entonces todo ello sumado al bloqueo de Buenos Aires, que impedía el comercio y el tráfico fluvial, pues llevó pues, a recogerse pues, una especie pues, de política autárquica. Es decir, no había apenas comercio, salvo en la frontera con el Brasil y poco más. Y entonces pues, tuvo que mantener una política autárquica que muchos han utilizado pues, para fines muy diversos, ¿no? Pues, muchos han dicho que lo que hizo el doctor Francia fue aislarse de manera consciente, apartarse del mundo, ¿no? Al doctor Francia se le tilda pues, como una especie de hombre siniestro, ¿no? No hay más que leer el poema de Pablo Neruda sobre el doctor Francia, que es una difamación constante, ¿no? En cambio a Simón Bolívar le pone por las nubes. Y lo más curioso pues, es que el doctor Francia llegó al poder pues, sin pegar un solo tiro, mientras que Simón Bolívar tuvo que utilizar de la guerra a muerte y matar a miles prácticamente. Hubo épocas que a diario mataba a miles, simplemente porque no le seguían en la lucha. De hecho, el doctor Francia solo utilizó de la fuerza en una ocasión. En el año 1820, pues los demás próceres que habían quedado fuera de juego con la habilidad de Francia intentaron dar un golpe de Estado contra él, instigados pues desde Buenos Aires, pero al parecer uno de los conjurados se había ido a confesar con un sacerdote y este pues habría violado el secreto de confesión y se lo habría confesado el doctor Francia. Entonces los conjurados habrían sido detenidos antes de poder hacer nada y se les habría o bien ejecutado o se les habría dejado en las cárceles o simplemente habrían vegetado pues, en medio del aislamiento del país. Entonces el doctor Francia ya no tuvo oposición interna y gobernó de alguna manera en soledad. Bueno, nadie gobierna solo, efectivamente es imposible que gobierne uno, ¿no? Con la idea de monarquía de Aristóteles, pues él mismo la matiza, pero diríamos que en la historia universal el doctor Francia se dibuja solo, ¿no? Ya lo dice Justo Pastor Benítez, ¿no? La soledad del doctor Francia, titula su libro o algo parecido, que en el fondo pues en la historia él aparece solo pues, puesto que no había nadie que le pudiera hacer frente. Se ha entendido pues, de muchas maneras este aislamiento, aparte de lo que señalo aquí. Pues Eduardo Galeano, tan famoso en los entornos de la izquierda indefinida, pues vino a suponer pues, que el Paraguay era una especie pues, de como si fuera la Cuba castrista pues, en los años de la Guerra Fría, ¿no? Un país independiente que resiste al imperialismo, que confirma pues, la famosa teoría de la independencia, de la dependencia de Raúl Previs, ¿no? Que hay que mantenerse alejado pues, del mercado internacional, que es el que divide internacionalmente el trabajo, ¿no? Entonces hay unos países que simplemente ofrecen materias primas y otros que producen, ¿no? Unos están en el centro y otros en la periferia, ¿no? Que esa es la tesis también de un historiador norteamericano llamado Richard Alan White, del que luego hablaré al final, en una especie de epílogo, que dice lo mismo. O sea, además, es muy curioso su libro porque empieza como una especie de fe analítica, ¿no? Dice, durante 300 años España explotó colonialmente América y no tuvo ningún interés en propiciar su desarrollo. América se independizó, pero el coloniaje pasó a ser dirigido por los británicos. Entonces, el Paraguay es el único ejemplo de país verdaderamente independiente. Pero claro, esto no era así. Realmente, aquello no era una situación autárquica buscada, sino que era un bloqueo. Entonces, ante el bloqueo,
no hubo más opción que esa. Y sin embargo, pues el doctor Francia en ningún momento renunció pues a sus planes de integración americana. Constantemente pues en las notas que enviaba pues a los responsables pues en las fronteras, el tema de la navegación fluvial, decía, nuestro interés es el de los pueblos americanos, es decir, sigue manteniéndose en ese contexto. De hecho, pues no hay una proclamación de independencia efectiva en vida del doctor Francia. Incluso sucedió un caso muy curioso, una anécdota realmente grotesca, pero que dice mucho de la situación. En el año 1825 cruzó la frontera pues, a través de Extremadura, desde Portugal, un español que se hacía llamar Marqués de Guaraní, ¿no? En referencia pues, a lo que es a los guaraníes, ¿no? Entonces se inventó una personalidad donde aparecían pues, los apellidos de Yegros, de Francia, todos los apellidos pues, de los próceres, diríamos, del contexto paraguayo. Y se presentó ante Fernando VII, decía que el doctor Francia le había cedido el poder a él, curiosamente, entonces él le ofrecía otra vez a Fernando VII la soberanía de los territorios americanos. Presentaba pues, un documento apócrifo, por supuesto, de la independencia, o sea, una declaración de independencia de la República de Paraguay, incluso para el año siguiente, que iba a ser el Congreso de Panamá, donde estaba la Gran Colombia, que intentaba llevar también y de hecho llevó pues, a las provincias del Río de la Plata. Entonces parece ser que figuraba una invitación al Congreso de Panamá para el doctor Francia como representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y durante un tiempo pues, la gente se creyó aquel bulo. Y de hecho pues esto Renger y Lonchan lo citan en el prólogo de su libro. Claro, dicen, aparecían noticias en un semanario francés de todo esto. Además noticias todas las semanas. Aquello era imposible, claro, porque los medios de comunicación en aquella época aquello no podía ser verdad. Entonces pues luego se descubrió el fraude, que era un fraude por supuesto, que aquello era falso. Entonces al tipo pues se le hizo montar en burro por Madrid, se le pegaron unos cuantos latigazos y aquello pues quedó en anécdota. Pero claro, lo curioso es que los distintos historiadores, pues ya sean Justo Pastor Benítez o Julio César Chávez, que en El Supremo Dictador, seguramente el libro más completo pues, sobre esta personalidad tan curiosa, que es la del doctor Francia, pues por supuesto aclaran el fraude, pero digamos que reniegan de él porque se le liga al doctor Francia una causa monárquica. Pero a mí me parece que el quid del asunto, el meollo del asunto, pues es que incluso pues en una parodia pues se le considera pues como el representante genuino pues de la unidad continental americana y que le invocaron a él y no invocaron a otro. El doctor Francia pues muere en el año 1840, muere como dictador perpetuo todavía, y entonces a partir de ahí, precisamente, tras un cierto vacío de poder de unos años, en 1844, pues se recupera la figura del consulado. Esta vez los cónsules eran el militar Mariano Roque Alonso y el abogado prestigioso, uno de los pocos que había sobrevivido pues, de la élite asuncena, el abogado Carlos Antonio López. Un hombre pues, muy hábil políticamente, también se ha tejido pues, toda una serie pues, de, diríamos entre comillas, leyenda negra, ¿no? Sobre él. Se hablan de sus prisiones y demás. Claro, él tuvo que hacerse fuerte, igual que el doctor Francia, frente a los que le querían sacar de ahí. Y entonces la única manera pues, era meter en prisión a los que le querían eliminar. Entonces, en este contexto ya, en el consulado, otra vez sobre una figura predominante que es la de López, aquí sí que se proclama, primero ya en 1842, el 25 de noviembre, la independencia de la República del Paraguay dentro del Río de la Plata. Es decir, durante 30 años, pese a que la independencia de hecho se había consolidado en las condiciones que hemos señalado, Buenos Aires, que claro, Argentina como tal no existía, o sea, lo que había era una especie pues, de confederación de una serie pues, de juntas que primero se habían declarado independientes y que luego se habían declarado repúblicas.
y que no reconocían la autoridad de Buenos Aires. Y de hecho, durante décadas existió una pugna entre los unionistas y los federalistas, y entonces realmente pues no existía como tal, diríamos, un Estado, ni siquiera un Estado federal al estilo de Estados Unidos, puesto que los Estados Unidos sabemos que la federación en el fondo no permite marcha atrás, y sin embargo allí había una federación de estados que previamente se suponían independientes. Entonces siempre se hablaba de Buenos Aires como la capital federal, pero eso, pues como capital de una federación pues, que no era un Estado unido, por lo menos no unido hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, desde esa posición se esperaba pues, que el Paraguay acabase integrando otra vez la Confederación Argentina. Y entonces el sentido de mantener el bloqueo era ese. Entonces, Carlos Antonio López, ante esta posición, pues empezó toda una campaña que comenzó primero pues, con la declaración formal de independencia, ya como una independencia definida frente a otros estados, y después se convirtió pues, en el primer periodista de su país, puesto que en 1845, con la previa proclamación de una constitución para una república independiente, pues empezó a escribir en solitario pues, en el periódico que se llamó El Paraguay Independiente, donde empezó a exponer toda una serie de argumentos donde se defendía que el Paraguay era independiente, de hecho y de derecho. Y curiosamente, pues al igual que el doctor Francia en su día también apeló pues, a las doctrinas de la democracia cristiana de Suárez, diciendo que una vez que el rey de España pues, ya no estaba, es decir, los virreinatos estaban acéfalos, pues los pueblos recuperaban el poder. José Bonaparte era un rey legítimo, un tirano de origen, ¿no? Tyrannus origini, y entonces los pueblos ya eran libres. Incluso, pues, algo que se me olvidó, el doctor Nicolás de Herrera, uno de los motivos por los que el doctor Francia le rechazó, es que al parecer era un afrancesado, había estado pues, en las Cortes de Bayona, curiosamente, Nicolás de Herrera. Y de hecho, pues, en el catecismo político del doctor Francia, que era una especie de gacetilla, que se entregaba a la gente y se hacía leer en los colegios, pues se decía, ¿cuáles son nuestros enemigos? Los que han entregado la patria a Napoleón Bonaparte. Y entonces, Carlos Antonio López, frente a Juan Manuel Rosas, que sigue reclamando, según el uti possidetis, que como Buenos Aires era capital virreinal, pues todo lo que pertenecía a esas fronteras era parte pues, de la Confederación Argentina, pues utiliza López el argumento pues, de la democracia cristiana de Suárez. Dice, una vez que se perdió la soberanía del rey de España, pues ambos pueblos, ya sea Paraguay por un lado, Buenos Aires por el otro, son libres y pueden establecer el gobierno que quiera. Y de hecho así lo hicieron, entonces pues ya no hay nada más que discutir. Y ya pues después de unos años, una vez que ya pues, los países dignos de tal nombre en Europa, en Estados Unidos y demás, iban reconociendo, todos los países del entorno también iban reconociendo la independencia de Paraguay, pues ya en 1852 una misión diplomática comandada por Santiago Aderqui pues firmó y reconoció la independencia de Paraguay, con lo cual pues supuestamente el proceso ya estaba cerrado. Claro está pues, que las naciones hispanoamericanas pues, nacieron pues, en un contexto como el que vemos, y además digamos que no nacieron conscientemente, es decir, lo que fueron en principio proclamas en nombre de Fernando VII, más adelante proclamas de unidad continental, y después ya repúblicas independientes en un mosaico pues, ciertamente extraño, para consolidarse, ¿qué tuvieron que hacer? Pues consolidar esas fronteras que estaban trazadas sobre el papel de manera efectiva. ¿Cómo? Pues consolidando la capa basal, es decir, el territorio. El patriotismo efectivo pues, es la defensa de un territorio. Y de hecho, prácticamente todas las guerras que tuvieron lugar en Hispanoamérica después de la independencia, pues desde el 1830, podríamos decir, en adelante, pues hasta bien entrado el siglo XX incluso, pues son guerras por definir las fronteras. Entonces, a la hora de hablar podríamos decir, de una nación paraguaya efectiva, dibujada frente pues, a Bolivia, a Argentina, a Brasil, pues hay que hablar pues, de las guerras donde se hizo una defensa efectiva de la patria, ya empezando pues, por la denominada Guerra Grande o Guerra de la Triple Alianza, que sostuvieron frente
a Brasil, Argentina y después Uruguay, donde el país quedó prácticamente arrasado, pero sobrevivió. Es decir, sus fronteras, incluso mermadas, puesto que le quitaron mucho territorio, sobrevivieron. Entonces, pues ahí sí hubo una defensa efectiva de la patria. Incluso ya en el siglo XX, en la Guerra del Chaco, de 1932 a 1935, que fue una guerra por definir territorio entre dos países que son los únicos del cono sur que no tienen salida al mar. Entonces, al parecer, pues el Chaco Boreal, que es una región muy árida, tiene pues reservas petrolíferas, incluso un acuífero muy importante. Entonces, esa fue una guerra por definir las fronteras, puesto que en los mapas ves cómo las fronteras pues se corren de un lado a otro pues según sea el que dibuje el mapa, el que lo trace sobre la hoja, ¿no? Y entonces ahí sí que se puede empezar a hablar pues de un patriotismo efectivo. Y de hecho pues los historiadores que fueron dibujando pues la figura del doctor Francia, ya fuera pues los que cité, Efraín Cardoso, Justo Pastor Benítez, Blas Garay y otros, pues lo hicieron ya reconstruyendo retrospectivamente esa historia pues como la de una nación independiente, incluso, claro, ya dirían, añadiendo pues el tema indigenista, ¿no? Pues porque que curiosamente está muy presente en Paraguay, sobre todo en el sentido pues de que se diría que la raza guaraní pues sería pues la raza originaria americana, ¿no? Pues las distintas fundaciones de la Madre de Ciudades Asunción serían en realidad fundaciones pues de la raza guaraní que se desparrama por toda América, ¿no? Los tupí guaraníes, según algunos antropólogos, pues son en el fondo pues prácticamente todas las variantes indígenas americanas. Ahí influye también pues la famosa leyenda del apóstol Santo Tomás, ¿no? Esa que aireó pues el clérigo Fray Servando, y que en Paraguay pues toma la forma pues que expandieron los jesuitas en las misiones del Paí Tumé, que se dice. Entonces, ese también es uno de los motivos por los que el 12 de octubre era rechazado, digamos, como efeméride del Bicentenario. De hecho, yo hablé con un historiador hace años que me decía que él estaba inmerso pues, en estos fastos, y él decía, claro, realmente lo del 14 y 15 de mayo no es la independencia, es que es una junta en nombre de Fernando VII. La independencia es el 12 de octubre, y eso lo planteó en la comisión del Bicentenario, y le dijeron, no, es que nosotros queremos liberarnos, ¿no?, de esa nefanda influencia. Entonces, eso del 12 de octubre nos parece un poco fuerte, claro. Y ya simplemente, pues para no extenderme más, porque creo que es interesante pues debatir sobre ello, voy a plantear aquí un epílogo curioso, que sucedió después de que publicase mi libro, hace ya 2 años, en el 2011, justamente coincidiendo pues, con el bicentenario de este tratado del 12 de octubre del que he hablado, llegó a Asunción el historiador Richard Alan White, del que hablé antes, que publicó un libro en el 1976 donde defiende esas tesis de la primera revolución popular en América, ¿no?, Paraguay, donde el doctor Francia pues, viene a ser casi como una especie de Fidel Castro, o mejor, no comunista, pero en el sentido pues, de un Fidel Castro que se mantiene independiente frente al imperialismo, ¿no?, venga de donde venga, el nacionalismo, etcétera, etcétera. Además, el suyo es un gobierno genuinamente popular, son las masas que le votan democráticamente, etcétera, etcétera. Entonces, nada más llegar allí al país, pues le fotografiaron y le hicieron una entrevista. Entonces, lo primero que dijo fue, esta foto que tenéis ahí, la vais a guardar y dentro de 2 años la volvéis a publicar como si hubiera aparecido en el verdadero bicentenario de la independencia, dijo. Y de hecho, pues en la conferencia que impartió en aquel contexto, dijo que la historia del Paraguay estaba falseada, puesto que el 14 y 15 de mayo de 1811 era una efeméride impuesta por el gobierno títere que habían dejado ahí los argentinos tras la guerra de la Triple Alianza, que era una idea que habían impuesto los argentinos para olvidar al doctor Francia y para decir que en el fondo pues aquello era también Argentina, y que la auténtica efeméride era el 12 de octubre. Incluso llegó a sacar un documento de una colección privada que luego él dejó a libre disposición del público, donde se decía que en tiempos de Carlos Antonio López, en la década de 1840, se celebraba el 12 de octubre como fiesta de la independencia. Aquello generó una cierta polémica, pero lo más curioso es que este año, después de que estuve yo allí presentando mi libro,
pues en el Palacio de Gobierno de la República hay una serie pues, de pinturas y hay una pintura llamada Intimación a Velasco, que supuestamente representaría el momento en el que el gobernador se rinde, ¿no? Y entrega el poder pues, a los revolucionarios de 1811. Entonces el presidente de la República, Federico Franco, asesorado no se sabe muy bien por qué, mandó tapar la pintura y dijo: este óleo no representa la independencia paraguaya. ¿Y entonces qué representa? Pues curiosamente, el pintor que la pintó en 1907, llamado Guillermo Darré, pintor italiano, pintó 3 años después, en el centenario de la nación argentina, un cuadro prácticamente idéntico que está en la Casa Rosada de Buenos Aires. Claro, de hecho, este es un cuadro muy repetido, pues es muy conocido en América, al parecer, y aparece pues, en algunos billetes, en monedas en Paraguay, y lo que representa pues, es una mesa, ¿no?, donde están reunidos pues, los próceres, supuestamente. Lo que pasa es que están de pie, uno lleva una banda cruzada que representa la autoridad, y hay una silla tirada en el suelo, y otro le está señalando la puerta de salida, le está diciendo que se marche. Y entonces, claro, según argumentan algunos, eso representa pues, el 24 y 25 de mayo en Buenos Aires, puesto que es el cónclave que se habría reunido dos días antes, y la silla tirada es la del virrey Hidalgo de Cisneros, y el que le está indicando que él se marche es Cornelio Saavedra, que después sería nombrado presidente de esa junta. Y de hecho, pues el relato que se hace sobre el 14 y 15 de mayo en Asunción, lo que habla es de un gobernador que cede el poder, pero que lo comparte al menos con 2 de los revolucionarios. Entonces es una imagen distinta. Claro, realmente pues, es muy probable pues, que en el fondo esté representando la independencia argentina, puesto que Darré, como digo, pues, pintó 2 óleos que son idénticos en un contexto pues, que era el centenario de la nación argentina. Pero digamos que al margen pues, de lo que decía Aristóteles, de que la poesía pues, nos representa las cosas como pudieron ser, ¿no?, que nos da esa visión de la historia, pues en el fondo esta anécdota lo que haría pues, es recalcar que en el fondo el 14 y 15 de mayo de 1811 no es la independencia de Paraguay, y es más, quienes lo celebran así, en el fondo están celebrando una efeméride impuesta por Argentina. Entonces yo creo que aquí ya llega el momento de dejarlo y que el público, pues si tiene algún interés, pues que comente o pregunte alguna cosa. Nada, felicitarle por su exposición, que ha sido muy brillante y muy sutil. A mí me ha gustado mucho pues, toda esta reexposición del territorio, la patria, ¿verdad?, que ahí funciona divinamente, tal como usted lo ha puesto. ¿Sí? Y luego, conforme iba hablando, pues yo me estaba acordando de un vídeo que vi ayer, o anteayer, no me acuerdo, que me lo puso Gustavo, sobre el Día de la Resistencia Indígena, celebrado en Venezuela, y con la colaboración de Bolivia, de Evo Morales y demás, donde hablan lo mismo, la independencia, la resistencia de los indígenas de allí, ¿no? Y una pregunta que se me ocurre hacer es, ¿qué tipo de indigenismo hay ahora en Paraguay? Si tiene alguna conexión, eso en primer lugar, que tiene alguna conexión con lo de Maduro y lo de Evo Morales, ¿no? O si no tiene nada que ver. Y segundo, pues también quería preguntarle, que lo desconozco por completo, si entre el doctor Francia y Monroe hubo alguna conexión, porque no sé cómo andan las fechas, pero vamos, no andaban muy lejos, ¿no? Realmente, pues la conexión con Evo Morales o con Chávez y después Maduro, ¿no? Y Maduro pues viene a ser como una especie pues, de resurrección de Chávez, ¿no? Igual que Ratzinger decía que Juan Pablo II le hablaba a él, ¿no? Pues parece que a Maduro le habla a Chávez, ¿no? Pues se especuló, sobre todo pues a nivel coyuntural político, con que el anterior presidente a Franco, ahora hay otro, que era Fernando Lugo, ¿no? Pues que había una suerte de conexión, ¿no?, con el chavismo y demás.
pero yo creo que ese indigenismo pues es más teórico. Bueno, teórico no en el sentido pues ideológico, ¿no? Pues, porque constantemente estos historiadores que yo he citado pues normalmente eran políticos también. Entonces, cuando dibujan al doctor Francia, pues le dibujan pues como si fuera su antecesor, ¿no? Como yo soy el continuador pues de su obra, ¿no? Entonces hablan pues de que el Paraguay ya estaba perfectamente definido y había una raza y demás, lo cual pues es falso en el fondo, puesto que los que propiciaron la independencia no eran indígenas propiamente, sino que eran una élite de criollos, de españoles americanos que no tenían nada que ver con el asunto, en principio. Es más, el doctor Francia, frente a los que le acusaban de que le decían que tenía orígenes portugueses o que era pues un mestizo, un mameluco, él, cuando presentaba algún documento o alguna declaración jurada, él decía: yo, el alcalde de primer voto, José Gaspar Rodríguez de Francia, descendiente de los primeros hidalgos que llegaron a esta América meridional. O sea, en contra pues, de lo que vemos en Simón Bolívar o en algún lugarteniente suyo, Santander, Campo Elías y otros que odiaban a muerte pues, a los godos, como decían ellos, a los españoles, pues el doctor Francia no dudaba en proclamar su origen español, y es más, cuando gobernó lo hizo siguiendo las leyes de Indias, solo rectificadas por sus decretos supremos, pues en el sentido que todavía sigue habiendo hoy con Evo Morales cuando expropia los hidrocarburos y demás. Y el indigenismo en Paraguay fue creciendo sobre todo pues, por la herencia que dejaron ahí los jesuitas del idioma guaraní, ¿no? Las misiones, y desde esa perspectiva pues, de que es la raza guaraní, en el fondo pues, el origen de la patria, con unas ideas de un político del Partido Colorado. Estos anteriores que yo cité, historiadores, Cardoso, Benítez, eran liberales, y luego llegaron los colorados y han mandado pues, durante muchísimos años seguidos. Y entonces Juan Natalicio González pues, sigue unas ideas muy parecidas a las de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Lo de Indoamérica, ¿no? Entonces, pues, por eso es un indigenismo teórico, lo cual no quiere decir... Bueno, en Paraguay hay muy pocos indígenas realmente ya. Pues la población pues, es mestiza o es de origen europeo, alemana o italiana. Pero claro, lo que el indigenismo teórico, pues diríamos que el distinto pues, al que hay en Venezuela, puesto que en Venezuela o en Argentina no hay indígenas, pero siguen el indigenismo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Puesto que las expropiaciones de empresas a España, en el fondo, están hechas desde una óptica indigenista, es decir, es dañar a España todo lo posible. En el fondo tienen algo pues, de declaración de guerra. Y en el fondo, pues, bueno, de hecho el año pasado ya se me comentó a mí, y yo creo que ahora lo empiezo a entender, ese debilitamiento de la dialéctica de estados que estamos viviendo en los últimos años, pues entiende en esta perspectiva, puesto que si esto hubiera sucedido en el siglo XIX, mutatis mutandis, ¿no? Pues España hubiera mandado una fragata a bombardear Buenos Aires o Caracas o lo que fuera, pues hasta que pararan la indemnización. Y sin embargo, pues la cosa queda en una pose, ni siquiera se retira el embajador ni nada de nada, ¿no? Pues, pero en el fondo sí, el indigenismo está influyendo ahí, pero en Paraguay es distinto. Yo creo que es una cosa más teórica de ideología de partidos que de otra cosa. Y respecto al vínculo de Francia y Monroe, pues es algo que habría que investigar, porque Francia tuvo contacto escaso con el exterior una vez que sucedió todo esto. Bueno, hay pocas referencias, las de estos dos suizos que he citado, pues es el contacto más directo con el exterior que tuvo, alguna referencia pues con embajadores de Francia o de Inglaterra que intentaban abrir el comercio, cosa que no era posible, pero vamos, yo no tengo noticias de eso, habría que investigarlo no obstante. De hecho, sería algo como para trabajar en un futuro. Otra pregunta, también para ver qué puede haber por ahí. ¿Hasta qué punto han podido influir ya últimamente? Pues a partir de los años 50 del siglo pasado, por ejemplo, en la formación de esta ideología indigenista, ¿o qué influencia han podido tener? Pues todo el estructuralismo de Lévi-Strauss y demás. La cultura, el relativismo cultural, estas cosas, ¿no? Porque por el modo, yo no sé, no he visto citas escritas, pero por el modo de hablar, bueno, concretamente en el vídeo que yo citaba de ayer, aquello, claro, es una cosa tan absolutamente gratuita y ridícula
cuando salen los diferentes etnias, supuestas etnias, ¿verdad? Pues presentando sus características culturales. Y unos son, pues que es la cerbatana, otros son cosas de este tipo, vamos, completamente inventados allí, y además pero sin embargo están allí aludiendo, como pasando revista a una especie de lista de lavandería de características de una cultura, de una etnia, ¿verdad? Y como lo han justificado continuamente, además ese sigue, lo de Evo Morales es clarísimo, ¿no? Es decir, lo que yo ayer dudaba, si la influencia era de algún teórico, de los muchos antropólogos que han ido por allí, o directamente, en el caso de Evo Morales y demás, directamente de Tintín, que también es una forma también, dado el carácter tan absolutamente gratuito, ¿verdad? Y burdo de todo este asunto. Bueno, hay una peculiaridad en el caso de Paraguay. Estamos hablando de un país que es casi tan grande como España, serán unos 400.000 kilómetros cuadrados, pero que tiene a día de hoy unos 6,5 millones de habitantes. Claro, la mitad de ese país está vacío prácticamente. Y en esa zona es donde se concentran pues, los restos de tribus indígenas, que hoy día pues, ya casi están en reservas. Hay un instituto del indígena, el INDI, que pues, hace lo posible pues, porque se integren, ¿no? Para darles algo de educación, de higiene, salud. Pues, realmente son pues, unos marginados. Pero durante muchas décadas, en el siglo XX, los indígenas en Paraguay pues, eran una amenaza constante. De hecho, pues, la Constitución, las leyes, hasta bien entrado el siglo XX, pues, permitían, pues, si un indígena entraba a la propiedad, pues, matarle, puesto que era una amenaza. O sea, y perseguirlos incluso, claro, porque eran tribus que no estaban dominadas todavía, ¿no? Y pese pues, al orgullo de los orígenes indígenas, que se dice, ¿no? La mezcla hispano-guaraní, que se dice, ¿no? Por aquello del Domingo Martínez de Irala, ¿no? Que empezó a tomar un montón de esposas, ¿no? Empezaron a salir hijos mestizos allí, que decían que los curas que aquello era el paraíso de Mahoma, ¿no? Pues luego los indígenas han quedado totalmente al margen, ¿no? Pues, bueno, pues por una cuestión práctica que estoy citando aquí, y luego pues estas etnias que quedaban poco alejadas de la civilización, si se quiere decir, han sido caldo de cultivo para que muchos antropólogos fueran al país. Está Moisés Bertoni, la primera mitad del siglo XX, está también Suizo, curiosamente, también como estos dos naturalistas que cité antes, está esta eslovena, Branislava Susnik, y está también León Cadogan, que es sus padres eran de Australia, pero se asentaron en el país, y Pierre Clastres, francés, que lo conocía Alberto Cardin, y de hecho escribía algo sobre él, que él intentaba buscar allí pues, lo que buscan los anarquistas. De hecho, también Bertoni era anarquista, y entonces buscaban ahí la comunidad primitiva. Incluso hubo polémicas entre estos antropólogos, puesto que a Clastres le acusaron de plagiar el trabajo de campo a León Cadogan, que había grabado a los Villá, que vivían en el Salto del Guairá, antes de que hicieran la represa de Itaipú, que es muy famosa. Pues allí vivían unos indígenas, era un salto de agua enorme, que quedó cubierto con la riada que se hizo al cerrar ahí con la represa. Entonces aquella tribu, aquellos cantos los grabó Cadogan, y luego se quedó las cintas Clastres, al parecer. Entonces aquello ha sido pues, campo de cultivo para los antropólogos, ¿no? Ahora ya cada vez menos, puesto que van quedando cada vez menos indígenas propiamente. Y algo ha podido influir, sí, pero yo creo que la base teórica ya viene de atrás, como decía. Yo no ha influido, yo creo que sí ha influido, que habrá en cierta medida. Confluido y habrá reforzado. De hecho, de hecho solamente una cuestión. Cuando luego fue nombrado presidente de la República en el 2008, aparecieron ahí unos chamanes de distintas etnias donde hicieron una serie de conjuros para que tuviera buen gobierno, ¿no? Sí. Eso. Lo de Evo Morales, más o menos, sí. Bueno, lo que pasa es que luego no se vistió no se vistió de aymara, ¿no? Simplemente subieron al escenario donde él les estaba proclamando, y entonces pues le desearon pues, buena suerte, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues nada, felicitar a José Manuel y
y vamos a plantearle algunas cuestiones. Pero antes de las preguntas que yo le tenía pensado hacer, pues abundar en la felicitación que ha hecho don Gustavo, precisamente porque nos presenta la independencia de Paraguay en su génesis, precisamente teniendo en cuenta pues lo que es la noción que esboza él de constitutio, cómo se constituye Paraguay en el seno de esa confederación del Río de la Plata, y que pues toma iniciativa precisamente frente a otras partes de esa confederación, y cómo inmediatamente precisamente la defensa de ese territorio, lo que él ha indicado como capa basal, pues viene inmediatamente la necesidad de una corteza, ¿no? La frontera, y por tanto las guerras fronterizas que tú has expuesto perfectamente. Y yo quería sencillamente hacerte una primera pregunta o observación. De la misma manera que tú has citado a nuestro Luis Carlos, en la medida en la que él también es otra de las personas dentro de nuestra escuela pues que ha trabajado esto, preguntarte por si dentro de este planteamiento de las guerras de frontera, si conoces la obra de otra persona llegada a nuestra escuela, que es Cecilia González Espul, la mujer de Alberto Buela. Esta mujer, que estuvo el año pasado precisamente por estas fechas, pues ha escrito un libro cuyo título es precisamente Guerras de América del Sur, y tiene 5 capítulos, y 2 de los capítulos son precisamente la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Nos vamos a remitir precisamente a esas dos, ¿verdad? La Triple Alianza y la guerra del Chaco, donde precisamente los estados pues hacen todo lo posible por cerrar sus fronteras frente a, claro, naturalmente. Y nada, saber si tú eras conocedor de este libro, porque ella detalla estos enfrentamientos. En primer lugar, claro, de los 5 capítulos, el primer asunto que ella trata es precisamente la guerra que se inicia en el año 25 hasta el año 28 entre lo que es la Confederación del Río de la Plata contra Brasil, con lo cual habría que hablar de guerras iberoamericanas en este caso, claro, porque Brasil está ahí implicado. Y como en la guerra de la Triple Alianza también está Brasil contra Paraguay, porque está vinculado a Argentina y Uruguay, pues claro, habría que hablar de guerras iberoamericanas en este caso, claro. Es plantearte esto a ti, ¿verdad? Y bueno, esto por un lado, es decir, si tenías noticia de este libro y claro, pedirte opinión, porque ella no lo hace desde nuestra óptica, pero a mí me parece que es una obra que tiene que ser incorporada o, bueno, respuesta desde nuestro lenguaje, porque hay muchos detalles. Yo quiero reivindicar ese libro, vamos, en una palabra, y preguntar a personas que tienen más autoridad que yo, que lo lean y que lo valoren para incorporarlo sencillamente. Bueno, esto entonces por un lado. En cuanto a lo que sería reconocerte y valorarte esta exposición que haces, que naturalmente supone un planteamiento de la cuestión, pues desde lo que es la doctrina de la formación de las sociedades políticas. Y luego yo quiero valorar otro asunto, antes de preguntarte también por la influencia de los jesuitas, ¿no? Sin duda alguna, y si los jesuitas, ya lo adelanto, en relación con lo que planteó don Gustavo, si no serían ellos un antecedente claro de la teología de la liberación, antes de que fueran expulsados, en 1767. Y luego, finalmente, una cosa que me ha gustado muchísimo es precisamente que en tu exposición
pues has ejercitado la metodología de las ciencias humanas. Sencillamente, cuando nos intentas explicar cómo en Paraguay, que no tenían, por así decirlo, noción de lo que era una república, pues de alguna manera recurren a la República Romana, precisamente, y en eso he querido yo ver, tanto en ti como en los propios implicados en aquel proceso, pues una metodología de tratar de reinterpretar las operaciones de aquel momento, de aquella proclamación, a partir precisamente de operaciones del pasado. Y cómo de alguna manera, pues eso es una metodología que podríamos llamar, pues nada, bueno, que don Gustavo es 2 beta 1, ¿verdad? Y luego también es muy interesante esta otra aportación que has hecho para dar pues un tono a lo que es precisamente la independencia a partir de metodologías beta 2. Me estoy refiriendo al periodismo y a la pintura. Es decir, cómo, pues para darle, pues qué sé yo, una salida a aquellos acontecimientos, pues tenemos a un personaje cuyo hijo precisamente, López, cuyo hijo murió en la guerra de la Triple Alianza, pues cómo hacen, pues eso, convierten la historia en otra cosa, es decir, que ya es periodismo o es pintura o interpretación de aquella pintura y de aquellos cuadros. Eso es. Sí, bueno, no conocía el libro que me acabas de citar y tengo mucho interés en leerlo. Ya que citas la guerra de la Triple Alianza, pues seguramente conviene explicar a gente pues, que no conozca cómo fue esa contienda, que empezó pues, de una manera pues, curiosa, ¿no? Puesto que el objetivo pues, del hijo de Carlos Antonio López, ¿no? Del mariscal Francisco Solano López, pues era cruzar pues, primero cruzó a través de Corrientes, o sea, en la frontera con lo que hoy es Argentina, y además resulta que Corrientes era la que daba permiso todavía hasta prácticamente entonces si se cruzaba por ahí o no, o sea que Corrientes funcionaba casi como una república independiente en el fondo. Entonces fue una especie de guerra imprudente porque se quiso cruzar hacia Uruguay, que entonces en ese momento era aliado de Paraguay supuestamente. Entonces cruzaron por Corrientes, luego quisieron cruzar a Brasil. Como no les dejaron, declararon la guerra a Brasil, declararon la guerra a Argentina, y entonces en el proceso, en el ínterim, Uruguay cambió de gobierno y se declaró la guerra también a Paraguay. Entonces aquello fue de alguna manera una guerra imprudente, podríamos decir, puesto que Paraguay, aunque en ese momento pues, muchos ensalzan los logros del país, claro, fue el primer país de América que tuvo ferrocarril, en 1861, curiosamente. Y bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? Parece que el país, dentro de lo que era, pues que no era un país pequeño y todavía lo sigue siendo en el contexto americano, pues era un país al que le iba bastante bien. No era un país autárquico, ni mucho menos, como supone Galeano fantaseando en las venas abiertas de América Latina, ni como supone Richard Alan White, prácticamente pues, calcando a Galeano, ¿no? Pues, porque su tesis fundamental pues, no es una tesis historiográfica, es una tesis, digamos, dogmática, una fe analítica, ¿no? Parte de un hecho y no lo pone en cuestión. Claro, o sea, realmente pues, Paraguay era un país que no podía aguantar pues, a 3 rivales de esa envergadura, más ni menos. El Imperio del Brasil, Uruguay pues no era mucho, efectivamente, era un país bisagra, ¿no? Que habían puesto ahí los ingleses, ¿no? Como habían hecho con Bélgica, ¿no? Para que Brasil y Argentina no se peleasen, pues la República Oriental del Uruguay pues, era una especie de bisagra, ¿no? Igual que Bélgica era la bisagra para que Francia y Prusia pues, no se siguieran peleando. Además se fundaron en épocas similares, curiosamente. Pero el caso es que no podía. Entonces el Paraguay quedó arrasado, fue una lucha a muerte realmente. Pero curiosamente Brasil no quiso saber nada del reparto de tierras de allí, se quedó con parte de territorio de frontera, pero Argentina, que podía haber ingresado pues, a Paraguay en la Confederación, no quiso, dejó un gobierno títere allí y luego quedaron 2 partidos políticos pues, que uno pues, tiraba más hacia Brasil y otro más hacia Argentina, ¿no? Los colorados tiraban más
hacia Brasil y los liberales más hacia Argentina. Entonces el país quedó más o menos pues, inmerso en esos dos vectores, ¿no? En esas dos líneas de fuerza que, según fuese un momento u otro, pues la atraían más a un lado o a otro, según conveniese, claro. Entonces ha quedado un país, de alguna manera, que sigue manteniendo las secuelas de la Triple Alianza, puesto que todo lo que podía llegar a ser ahí quedó fundido. Y de hecho eso influye también pues, en la escasa población, ¿no? Puesto que hasta mediados del siglo XX pues debía de tener 1 millón, 2 millones, 3 millones en los años 60. En fin, bueno, pues la historia es así como sucede. Sí. A Bolivia, sí. La guerra del Chaco, ya que... Sí, sí. Bueno, ahí claro, hay varias influencias, ¿no? Estaba también la Rockefeller Company, ¿no? Por el tema de la extracción de petróleo, pero realmente era un problema por los límites. Es decir, fue una lucha donde no hubo grandes contiendas, ¿no? Realmente la lucha se decidió pues, a base de encontrar los yacimientos de agua, para no morirse de sed, puesto que es una zona árida donde no hay nada de comer. El Chaco pues, es terrible, de hecho el Che Guevara lo cuenta que varios de sus revolucionarios argentinos que estaban entrenándose en la selva de Salta, que es parte del Chaco boreal, y se metieron ahí, claro, no tenían nada de comer, quedaron aislados y se murieron. Bueno, es una anécdota que cuentan algunos historiadores con referencia pues, como modelo de lo que podía haber pasado luego en Bolivia, sobre los límites de la guerrilla y demás. Entonces, bueno, fue una guerra de pocas muertes en ese aspecto, la mayoría se murió pues, de sed o de hambre, y luego en el tratado, en la paz del Chaco, al parecer Paraguay perdió territorio también porque Estados Unidos exigía que Bolivia se quedase como una parte porque Rockefeller tenía el derecho de explotación. Entonces ahí algo influyó, sí, pero sobre todo pues, era una cuestión de límites, ¿no? Y una cuestión pues, de que eran países sin salida al mar. Entonces aquello les influyó de tal manera pues, que tuvieron que pelearse. No, llegó a una situación límite. Es verdad, claro. Sí, bueno, solamente verdad, se me olvidó lo de los jesuitas. Sí, en el fondo ya lo señala Gustavo Bueno en el mito de la derecha, que toda esta anécdota del apóstol Santo Tomás, que es el origen de la derecha extravagante y del indigenismo en el fondo, pues sí, es una línea que lleva la teología de la liberación, sin ninguna duda, ¿no? Porque en el fondo, pues si a través del verbo que han recibido los indígenas en guaraní o en quechua, en su lengua vernácula correspondiente, pues ya son cristianos y no necesitan nada más, pues está claro pues, que la ruptura con España, con las relaciones históricas se rompen inmediatamente. Y de hecho pues también hay, dentro de esta teoría, pues hay varios poetas, un tal Ramón Ortiz de Guerrero, que él escribe guaraní a España, entonces se pone desde el punto de vista del indígena también, dice, yo vivía en mi cerro como si fuera un indígena, y entonces cuando llegaron los españoles lo perdí todo. Y existe una anécdota también de que antes de que los españoles llegaran al trato con los guaraníes, que llevó pues, a la poligamia y a la fundación de Asunción y del mestizaje, que también es para muchos pues, el origen pues, de la raza guaraní genuina, ¿no? Que es el mestizaje, dicen, pues está la leyenda del cacique Lambaré, el no dominado, que cuando llegó la época del mestizaje, como vio que no tenía posibilidad, pues se murió y su espíritu subió al cielo. Entonces es el espíritu de la raza guaraní que va a liberarse, entonces es un espíritu que lo impregna todo, ¿no? Impregna pues hasta los criollos del 14 y 15 de mayo de 1811, ¿no? Y es en el fondo pues la contradicción que hay en la independencia americana, ¿no? Pues porque está por un lado el ortograma católico, que es el que lleva la independencia, ¿no? Que es lo que dice Pedro Insua, ¿no? Del Hermes católico, pero luego está la corrupción ideológica de ese ortograma, que es precisamente pues, lo del indigenismo, que es transmitido ya por los primeros misioneros, para salvar el escándalo ese de los indios americanos dejados de la mano de Dios. Entonces eso provoca la corrección, ¿no? De la corrupción ideológica, ¿no? De una especie de imperio eril, y esto sigue hoy hasta nuestros días y con mucha fuerza en el fondo, puesto que las ideas fundamentales de los bicentenarios, ¿cuáles son? Por un lado, pues lo de Rousseau, ¿no? Lo del contrato social.
que no se ve por ningún lado. De hecho, Rousseau llega a decir que la forma de gobierno, como dice, la institución de gobierno no es un contrato, criticando a Suárez en el fondo, ¿no? Y luego está pues la vía indigenista, o sea, y esas son las dos vías principales que han estado presentes. Realmente pues lo de la democracia cristiana ha quedado muy apagado, y la idea que defendemos aquí desde España frente a Europa de Gustavo Bueno en adelante, pues es una idea pues en las que hay unos vínculos efectivos históricos que están por encima de todos estos ortogramas corruptos, o más o menos, ¿no? Un poco la pregunta era en relación con la fecha real de independencia de Paraguay y su simbolismo, ¿no? El 12 de octubre, y que tenía relación con la intención de constituir un imperio americano, o sea, un imperio hispano en América, ¿no? Es decir, una unidad hispanoamericana. Si el fracaso de este proyecto acaso no pudo estar motivado por la falta de control en la capa basal, pero de los medios de producción, de los sistemas financieros, situación que haya podido ser recurrente en todos los países iberoamericanos, y además causa de su fragmentación y de la imposibilidad de sacar este proyecto adelante, e incluso quizás podría pensarse de la propia implantación de estas ideologías indigenistas, ¿no? Un modo de tratar de hallar un fundamento de legitimidad a recuperar y a detentar el control sobre la capa basal, ¿no? Quizás yo incluso creo que podría ser uno de los motivos que puede haber de rechazo a la presencia de empresas españolas y situación española en la actualidad en la América hispana, ¿no? Sobre todo por los vínculos que el PP tiene con los Estados Unidos, ¿no? Con los republicanos, los Estados Unidos. Históricamente, quizás esto pueda influir en la imagen que pueden tener los propios hispanoamericanos, ¿no? Y quizás también la cuestión acerca de si quienes han incidido en el control de la capa basal históricamente de las naciones hispanoamericanas han sido primero el Imperio inglés y después, a partir de la doctrina Monroe, los estadounidenses, ¿no? Y si efectivamente hayan podido ser quienes hayan bloqueado la posibilidad de recorrer este proyecto político, que ya parece ser que en el mismo proceso de independencia se estaba configurando, se estaba proyectando, ¿no? Pero que luego no pudo salir adelante. La causa principal de que la unidad continental americana pues, no se llevara a cabo pues, es que, al contrario de lo que pasaba con el Brasil, bueno, con Gustavo Bueno de España frente a Europa lo explica muy bien, ¿no? Porque las relaciones entre España y América eran de uno a varios, porque no había un solo virreinato, salvando pues en los primeros años, ¿no? Antes cuando solo se poseía Cuba y las Antillas, sino que había al menos dos, y luego hubo pues cuatro realmente, 4 virreinatos pues a partir del siglo XVIII, y entonces eran varias partes. Y de hecho pues cuando se proclaman las juntas en nombre de Fernando VII, y cuando después de esas juntas ya se hacen las proclamas de unidad continental, pues lo hacen desde diversos sitios, y en un proceso que no está coordinado. Entonces, ¿qué sucede cuando varios quieren lo mismo? Pues que al final o lo logra uno o no lo logra ninguno. Entonces, como no hubo ninguno que se impusiera sobre los demás, el famoso encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil pues no llevó a nada, el Congreso de Panamá tampoco, Nueva España tiró por otro lado, entonces pues aquello provocó la fragmentación. Es decir, fue un proceso lógico. Podríamos decirse que la paradoja que señala Gustavo Bueno es que en los últimos años del imperio se vio la tendencia a la unidad, pero esa tendencia enseguida se resquebrajó porque no se podía, claro, porque había varios tirando de un mismo sitio y entonces no se podía lograr esa unidad que tanto se añoraba. Y respecto a las expropiaciones de empresas, pues yo no sé hasta qué punto ven a los partidos políticos de España, pues unos mirando más a Estados Unidos y otros
hacia ellos mismos, ¿no? Claro, porque en el caso de Zapatero, en el 2006, pues Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos por decreto supremo, se quedó pues con empresas españolas y estaba Zapatero en el poder, y le veían como uno de los suyos. Pero ¿qué sucede? Que en el fondo no es así. O sea, en el fondo ellos ven a España desde la óptica indigenista, ¿no? Los invasores, opresores, imperialistas, y entonces hay que hacerles daño y hay que tratar de que desaparezca España. Entonces muchos inmigrantes hispanoamericanos que venían a España pues lo hacían diciendo, es que venimos a recuperar lo que nos han quitado. Bueno, una idea realmente absurda, pero en fin, vamos. Y desde esa perspectiva pues se le quitan a España las empresas, puesto que no son expropiaciones donde se indemniza económicamente, sino que se trata a los empresarios como vulgares delincuentes, se les insulta, se insulta a España, se le pisotea, y luego pues no se devuelve la inversión, ni mucho menos. Entonces pues eso tiene unas connotaciones bélicas. Y luego encima, pues como en el último caso que sucedió pues en el de YPF, ¿no? Con Argentina, la empresa se le vende a Estados Unidos. Entonces pues ¿para qué abundar más en el particular? Yo creo que corramos un tupido velo sobre semejantes maniobras. No sé si queda algo por contestar. Es que no tienes micrófono, me parece. Ya. Es que no tienes micrófono. Espera, me he dado cuenta yo. Yo quería preguntarte solamente qué papel está jugando la independencia de Estados Unidos en el proceso que has relatado. Pues tiene mucha. Realmente, en este aspecto es el gran olvidado, puesto que Estados Unidos, una vez que se empezaron a declarar los países hispanoamericanos independientes, en fin, cuando surge la Gran Colombia y otros, pues enseguida Estados Unidos tiene la voluntad de reconocerles como independientes, en el sentido de la doctrina Monroe, ¿no? América ya fuera de las garras europeas, y de hecho, pues esto se cuenta que en varias de las sesiones y de los congresos que celebró Simón Bolívar en la Gran Colombia, había representantes norteamericanos. De hecho, el libro de Madariaga, Bolívar, pues lo cuenta ahí en un diario de sesiones, que estaba ahí un representante norteamericano, pero seguramente ellos no pensaban tanto en ese momento más que en un sentido instrumental, puesto que a los norteamericanos los llegaban con los británicos, ¿no? Entonces los británicos, aunque solo fuera suministrando mercenarios, estaban ayudando a la independencia, ¿no? Y a la lucha. Bolívar, según parece, pues llegó a sugerir que había que hacer una especie de protectorado sobre los países americanos, pero también esto lo dijo ya en una época de decaimiento tal, pues que se veía como un sueño imposible, ¿no? Lo de la Gran Colombia. Y además el propio Simón Bolívar, curiosamente, en el Congreso de Angostura de 1819, en su discurso, distingue entre el Estado americano español y el Estado americano inglés. Pero curiosamente ya dice que América es Estados Unidos. Entonces, claro, para su proyecto americano reserva el nombre de Colombia, curiosamente. ¿Por qué? Pues porque ya suponía que América era lo de más arriba, ¿no? El norte pues era América, lo de abajo era la Gran Colombia. Pero claro, se siguen llamando americanos, pero parece que es un proyecto ya un poco a la defensiva, ¿no? Desde ese punto de vista, lo cual luego ya degenerará en el término Latinoamérica, ¿no? Ya a mediados del siglo XIX. Entonces sí, Estados Unidos pues influyó, aunque solo fuera porque estaba ahí, y entonces el nombre, el apelativo es Nuestra América, aunque sigue siendo acogido, ¿no? Se sigue hablando de Nuestra América hoy día en muchos contextos. José Martí hablaba de Nuestra América, parece que batiéndose en retirada, ¿no? En nombre pues de lo latinoamericano. ¿Puedo...? No sé si hay otro... o bueno, o sí. si no después es que no puedo completar... Sí, habla tú, vale. Vamos a ver, yo quería preguntarte por lo de eso de
las metodologías, ¿no? Otra vez, pero que sí, quedó un poco en el aire. Pero Sí, sin sí, embargo, esto me acojo a esta última intervención porque es muy interesante. Claro, estas guerras de fronteras, por la lucha por la capa cortical, por supuesto, en un contexto de choque de placas imperiales, esto desde luego, y muy bien esta última intervención, no solo los Estados Unidos, sino que tengo alguna noticia, te lo pregunto para que seguro que tú de esto sabes más. Incluso el Imperio Británico también hace sus invasiones a principios del siglo XIX. Sí, bueno, yo lo cité en el comienzo de mi intervención, pues habla de las invasiones del Río de la Plata por los británicos. Y luego, pues que evidentemente la Guerra de la Independencia es un choque de placas, ¿no? Entre el Imperio Británico, Francia y el Imperio Español, y eso es precisamente el detonante de todas estas independencias. O sea que muy bien apuntado, y precisamente para que se vea que si no hay un contexto, podríamos decir, de choque de placas imperiales, pues no hay independencia, es una palabra, vamos, esto para salir al paso del uso completamente ridículo de la palabra independencia, ¿no? Sobre todo aplicado pues a ciertas partes del territorio español, que no hay independencia, porque no se trata, yo no veo ahí choque de placas imperiales. Bueno, esto por un lado, o sea que es un buen acierto esta última intervención por esta razón, porque así ya lo has apuntado tú, pero que quede bien claro que estas guerras de Paraguay contra Bolivia, contra Argentina, etcétera, etcétera, pues están en el contexto de choques de intereses imperiales, los Estados Unidos, el Imperio Británico. Y luego, en cuanto a esto de 2 beta 1, ¿verdad? Es decir, la figura del dictador. Es decir, para Roma tiene una enorme importancia, es para salir al paso precisamente del uso ridículo de la palabra, este miedo que se tiene a utilizar la palabra dictadura, ¿no? Y a mí me parece una buena ocasión precisamente para pedirte a ti, que de esto conoces, pues precisamente cómo los paraguayos lo que hacen es, para interpretar y dar cauce a su propia historia, ¿verdad?, pues recurrir a esta figura, esta figura que se remonta al doctor Francia, pero es que luego la historia de Paraguay, aunque haya elecciones, es la historia de los dictadores, golpes de Estado continuamente, ¿verdad? Morínigo, Stroessner, ¿cómo no hablar de Stroessner en una exposición sobre Paraguay? Rodríguez, Basmosi, hasta el punto de que en Paraguay la figura del dictador pues es visto como algo completamente, pues el papel que jugó en Roma, claro, naturalmente, se le otorgaba a un personaje pues unas propiedades precisamente para que sacara del atolladero a la República a la República Romana. Esto es lo que los politólogos llaman la dictadura comisarial. Sí. Eso es. Bueno, Alcalá de Roma, claro. Hasta el punto, que es el asunto, que era una cosa habitual en Paraguay hasta el año 1995, que tienen que elaborar una ley que prohíba precisamente pues la entrada en política de los dictadores. Militares. Eso es, dictadores militares, claro, porque los golpes de Estado, realmente, la mayor parte pues fueron dados por personas que... Y todo a propósito del general Oviedo, ¿verdad?, que jugó un papel importante. Y bueno, pues esto, que te manifiestes al respecto, con respecto a la figura del dictador militar, de la ley esta, y bueno, y luego pues eso, la figura de entre estos dictadores, por supuesto, el hombre Stroessner, que todo el mundo sabe que era indígena, creerse él que era de raza aria y salir en defensa de la Alemania hitleriana, y bueno, esto fue una cosa increíble, ¿no? Pues seguro... tirarte de la lengua, porque son cosas muy curiosas. Esta intervención es muy pertinente, puesto que todo esto que has citado se reconstruye como una figura, diríamos, ideográfica, ¿no?, que es la figura del Supremo. De hecho, hay una novela de Augusto Rabastos, famoso premio Cervantes, que se titula Yo el Supremo, donde se reproducen, pues, diríamos, los distintos puntos de vista de la historia. Entonces yo la utilicé mucho en mi libro, porque la novela teóricamente habla del doctor Francia y de la dictadura, pero nunca le llama así.
y entonces aparecen referencias a los tiempos presentes, habla de las turbinas, ¿no? de las hidroeléctricas, ¿no? Entonces hay referencias a los militares, entonces parece que la figura del Supremo pues no es el doctor francés, sino que es una figura genérica de toda la historia del país. Pero claro, el Supremo en el sentido pues del hombre que lo dirige todo, ¿no? Que aglutina entre sí los poderes, ¿no? Una suerte de monarquía, pero de monarquía que todo lo ve y todo lo oye, ¿no? Como si fuera el Dios, como si fuera Dios todopoderoso. Pero luego llega el momento en el que se muere el dictador y entonces se ve que no era tal Dios. Podríamos decir que es la figura del ego trascendental, ¿no? En el sentido pues clásico, ¿no? De Alejandro Magno, ¿no? Del Aura Mazda o de otros muchos. Ahí sí, claro, pero no hay un supremo tal de que todo lo pueda controlar. Porque además el único que se proclama dictador como tal, aunque es un caso límite, ¿no? Porque es una dictadura perpetua, es el doctor Francia. Claro, Stroessner dio un golpe de Estado, pero él era presidente de una república con pluralidad de partidos además, porque se les permitía asistir a los liberales también y a otros partidos menores, pues como el Partido Febrerista del coronel Rafael Franco, que dio un golpe de Estado en el 36, febrero, de ahí lo de febreristas, y que tenía una ideología, digamos, socialdemócrata. Y de hecho, pues todavía hoy siguen adscritos a la Internacional Socialista, ¿no? Y tiene relaciones con el PSOE y demás. Entonces, realmente, Stroessner pues, no era un dictador en el sentido, digamos, clásico, ¿no? Porque él era presidente. De hecho, una ciudad que se fundó durante su gobierno se llamaba Presidente Stroessner. Luego, cuando dieron un golpe de Estado contra él, le cambiaron el nombre, ¿no? Por aquello de la memoria histórica, y la llamaron Ciudad del Este, nada más. Y luego sí, se prohibió la intervención de los militares en política, pero claro, ellos tenían a sus hombres de paja, ¿no? Boasmossi, que acabas de citar, pues era un presidente electo, pero quien estaba detrás era el general Lino Oviedo, que había sido uno de los hombres fuertes de Stroessner y uno de los que colaboró a su derrocamiento. Lino Oviedo, que por cierto luego dejó de ser militar y se presentaba a las elecciones, y este año murió en un accidente de aviación durante la campaña electoral. Entonces digamos que su espíritu también estaba por ahí revoloteando, ¿no? Decían, está la paloma de Chávez, está el espíritu de Lino Oviedo, ¿no? Y sí, realmente pues con esta figura del Supremo, ya más que de la dictadura, se reconstruye pues toda la historia del país. Y también me gustaría comentar algo de las metodologías que has señalado tú, porque realmente en este estudio de la historia pues se ven las distintas metodologías, ¿no? Y el alcance de la historia, ¿no? Porque puedes decir, tienes ahí los documentos, ¿no? Objetivos, que dicen las cosas, pero luego resulta que los historiadores se empeñan en buscarle las vueltas. Oh, incluso hay más. En Yo el Supremo, de Augusto Herrera Bastos, en el final de la novela, el autor simula una especie de congreso de historiadores que van a discutir sobre las cenizas del doctor Francia. Y entonces pone ahí textos de Julio César Chávez, del José Antonio Vázquez, también de historiadores contemporáneos. Entonces están discutiendo de las cenizas, ¿no? Del alfa, ¿no? De lo más cercano a la ciencia pura. Luego están los documentos, claro, luego está la historia económica también, como lo de Richard Alan White, el problema pues de la dependencia e independencia, ¿no? En sentido económico, y llega un momento que ya esto se convierte en pura ideología, ¿no? Empezamos a beta 1 y beta 2, ya es ideología política. La independencia tiene que ser aquí, y el doctor Francia inicia ya una nación que estaba ya en ciernes, en fin. Entonces esto ya es ideología política, ya no es propiamente historia. Y de hecho, pues los modelos pues se reiteran, ¿no? Lo de la República Romana que citaste tú, yo creo que era un modelo general, ¿no? En Buenos Aires pues también se hablaba de esto. Bueno, los triunviratos, ¿no? El consulado, la dictadura, fue algo general en toda América, ¿no? Que de alguna manera pues también se disfrazaron de romanos, ¿no? Esto es lo que más se les acercaba a la Revolución Francesa, aunque luego también eran escolásticos y un poco también indígenas, ¿no? Por aquello del apóstol Santo Tomás que estaba por ahí circulando de siglos atrás. Y por eso pues, tu intervención me parece muy importante para aclarar todos estos temas. No sé ya para que termines lo que estabas diciendo. Era sobre la cuestión de
de la acción del Imperio británico primero sobre la capa basal de las naciones hispanoamericanas y posteriormente de los Estados Unidos a partir de lo que era la doctrina Monroe, ¿no? Si la racionalidad política no podría haber impulsado a estas naciones políticas a integrarse en el ejercicio de una solidaridad frente a terceros. Y luego otra cuestión, si esta falta de capacidad de control de la capa basal podría tener que ver también, o podría ser la razón por la que precisamente las dictaduras se establecieron como regímenes políticos en Hispanoamérica, por la necesidad del control de la capa basal. Pero realmente hablar de Hispanoamérica pues en el siglo XIX no es lo mismo que hablar en el contexto pues del siglo XX, claro, porque hablamos primero de una sociedad que era eminentemente rural y luego ya en el XX pues es una sociedad industrial, ¿no? Ahí están los problemas de los monopolios, del cobre, del petróleo, que seguramente pues han tenido mucho que ver pues en los golpes de Estado durante la Guerra Fría, aunque el objetivo fundamental pues era neutralizar la incidencia soviética, había Partido Comunista en esos países, ¿no? Y todo el problema del terrorismo, de montoneros, de estos del chilenos, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo, en fin, estos grupos terroristas de inspiración filocomunista o guevarista que estaban funcionando en el Cono Sur, pues eran uno de los... había que neutralizarlos, ¿no? De hecho, pues algunos periodistas dicen en España, claro, que lo que pasó con el 23F, ¿no? El famoso golpe, los militares se revolvieron por el tema de la ETA, ¿no? Que la ETA realmente estaba condicionando la política española, entonces eso llevó a que hubiera descontento entre los militares, y se compara con la situación de Hispanoamérica en aquella época, ¿no? Y en el caso pues del siglo XIX, pues la influencia inglesa pues sí es notable, ¿no? Configuraron en parte el mapa americano, el caso de Uruguay, sobre todo, que cité yo antes, y en muchos casos pues la desconfianza pues entre los próceres de distintos lugares pues venía también por eso. A los de Buenos Aires, a Rivadavia y otros, pues también se les veía como muy anglófilos, ¿no? Entonces, claro, San Martín no era anglófilo, en fin, hay una lucha también en ese aspecto. Simón Bolívar pues era un poco anglófilo también, por lo que se ve. Y sí, sin duda es un choque pues de plataformas imperiales, y de hecho pues a Inglaterra le interesaba mucho la independencia de los países hispanoamericanos, más allá pues de lo que fuera el proyecto histórico del Imperio Español, ¿no? Por una coyuntura económica, efectivamente.